de todo el tema de enfermedad diverticular. Entonces, vamos a ver. Primero la definición. La diverticulosis es la simple presencia de divertículos en el colon, sin haber una manifestación clínica en el paciente. La enfermedad diverticular tiene sintomatología variada como el dolor crónico o el sangrado de los divertículos. Y la diverticulitis se presenta cuando existe inflamación de los divertículos que involucra la pared del colon. Básicamente esto es bien importante entender, sobre todo si hay aquí médicos de primer contacto, porque no es lo mismo una diverticulosis que una enfermedad diverticular, totalmente diferente. Entonces creo que con esta definición es muy clara para poder entenderlo. La enfermedad diverticular se ha descrito desde hace mucho tiempo, desde 1700, cuando la descubre el té, cuando Bouvier le da la primera descripción del proceso anatomopatológico con la vejiga presentándose una fístula colorvesical. Hasta 1917, Otterberg y Brunner publican su descripción clásica de la enfermedad verticular complicada. Como vemos, esto ya es mucho tiempo de estudiarla. Y bueno, la característica principal, sobre todo de la diverticulosis, va basada en que se va en relación a la edad. Si ustedes, los pacientes que tienen 50 años, menores de 50 años, van a presentar una prevalencia más o menos del 20% al 25%. Y los pacientes que van a tener más de 85 años lo van a presentar del 50 hasta el 60%. Esto quiere decir que es una prevalencia muy alta en la población general. Entonces, alrededor del 20-25% de los pacientes con diverticulosis reportarán el desarrollo de diverticulitis. No es nada despreciable que un paciente que tenga más de 80 años vaya a presentar 2 de cada 10 diverticulitis. Y en Estados Unidos, 2.2 millones de casos notificados en 1998, y la incidencia anual en Estados Unidos va reportada por cada 100.000 pacientes, en Finlandia 3.8 y en Reino Unido de 3.5. Es una incidencia considerable. Los factores de riesgo van a incluir, como ya les comenté, la edad, el estreñimiento en condiciones debido a la mala alimentación y específicamente a baja ingesta de fibra dietética. Ojo, no todo el estreñido tiene divertículos, ni todos los pacientes que tienen divertículos tienen estreñimiento. Es un factor de riesgo, nada más la baja ingesta de fibra. Ese es el mensaje de este factor de riesgo. La obesidad, un factor de riesgo para desarrollarlo. El consumo de antiinflamatorios no esteroideos y el uso de aspirina. Los factores de riesgo de la preparación van a incluir un sistema inmune comprometido, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, corticosteroides o uso prolongado de opioides. Aquí, en las guías de práctica del CNTEC, pone entre 10 a 25% de los pacientes con diverticulosis van a presentar diverticulitis en la promedio de 62 años. Y los que le comentaba, el bajo consumo de fibra y el estreñimiento crónico no son factores de riesgo para desarrollar diverticulosis. Sin embargo, una dieta alta en fibra puede proteger contra el desarrollo de la enfermedad diverticular. ¿Cuál es la patogénesis? Sabemos que los divertículos se van a presentar en la mayor parte de las veces a nivel del colon sigmoides. Esto se va a generar porque el colon va disminuyendo de calibre y va haciendo una zona de alta presión a nivel del sigmoides. Y si nosotros nos damos cuenta que hay presiones en los movimientos que van y se vuelven segmentarios y hay presión importante, esta presión en los vasos, donde entran los vasos laterales, va a haber una área de debilidad y con esta presión va a sacar el divertículo. Por eso pues, es una enfermedad diverticular sin ser divertículos propios, o sea, son unos divertículos. Aquí en la diverticulosis, que va a estar considerada por la degradación neuronal, el crecimiento de la capa muscular circular y longitudinal, es lo que se debe a la debilidad que mencionaba, añadida a la dieta baja en fibra, la debilidad de la pared colónica y la predisposición genética, edad y hábito tabáquico. Esto es importante también, ya lo marcan como un factor de riesgo, inclusive para perforación, el consumo de tabaco. Se va a generar enfermedad diverticular o diverticulitis.
Ok, junto con estos factores que van a ir rodeándolo en la motilidad económica alterada, en la cual la fibra puede tener una buena función. Hoy en día los estudios con los nuevos laxantes, procedimientos por frida, puede disminuir esa conversión de la diverticulosis en enfermedad articular, la alteración de la microbiota intestinal, entonces donde entra la actividad de la rifaximina y probióticos, más adelante lo vamos a mencionar, y la inflamación de bajo grado con la mesalacina también tiene una función, el déficit de vitamina D y la toxicidad visceral son factores que te van a contribuir a la manifestación de la diverticulitis. Entonces, como le decía, la enfermedad diverticular pues, de sangrado del tubo digestivo bajo y de diverticulitis, o sea, hay más interés del cirujano por parte sobre la diverticulitis. El sangrado del tubo digestivo bajo entra también el cirujano general, el coloproctólogo y el endoscopista. En este caso vamos a tratar de enfocarnos un poquito más en lo que es la diverticulitis, que es una patología 100% quirúrgica. Menciono rápidamente el esquema que se puede presentar en pacientes que presentan sangrado del tubo digestivo, la cronología más o menos cómo se debe llevar, si está estable hemodinámicamente, si va a una colonoscopía, hasta poder tener la resolución por vía endoscópica o inclusive por vía angiografía, masculinización o hasta la cirugía, que es una controversia o una cirugía muy mórbida. ¿Qué dice la guía de CNT? La mayoría de los pacientes con sangrado de origen diverticular puede ser tratada de manera conservadora, ya que 70-90% remite de manera espontánea. Y si se llega a tener la cirugía, es la colectomía subductal que reserva para aquellos con sangrado masivo. Aquí cabe mencionar, los pacientes que presenten sangrado diverticular, por favor, no le pongan enema varitado, eso está obsoleto, no sirve, te va a complicar una cirugía posible, porque le vas a terminar haciendo una colectomía subtotal si el paciente no mejora. Entonces, si tú le pones vario al paciente, le complicas la existencia al cirujano o al coloproctólogo o al que lo vaya a operar. El estudio prospectivo de 133 pacientes con un seguimiento promedio de 47.5 meses se encontró que la recurrencia del sangrado es de 3.8, por lo que no se recomienda la cirugía electiva después del sangrado. Si el paciente ya sangró, si ya sabemos que se limita, no va a sangrar o es muy poca la posibilidad de sangrado. ¿Okay? Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar ahorita con respecto al sangrado de por enfermedad articular. Este esquema me pareció muy interesante, en el cual lo manejan como hipotéticamente tuviéramos 1000 pacientes hospitalizados por diverticulitis, ya enfocándonos a lo que es la patología inflamatoria de la diverticulitis. 800 van a presentarse de forma no complicada y 200 de forma complicada, es el 80 y el 20%. Y de estos pacientes van a tener 40% aunque no es complicada al inicio, van a terminar en 40%, 40 pacientes de estos 800 en una cirugía de colon. Puede ser urgencia o electiva, y 760 se va a mejorar con lo que es el manejo conservador, y de ahí vienen las recurrencias que van siendo menos cada vez. Si se dan cuenta, en las complicadas las recurrencias van siendo menos, a diferencia de las pacientes que van a tener una diverticulitis complicada, las cuales van a requerir un número mayor de cirugías, y la recurrencia se va a ver mucho mayor en los pacientes que van a tener una diverticulitis complicada. Y pues bueno, básicamente eso es, el esquema está muy ilustrativo sobre cuáles y cuántos pacientes van a llegar a tener recurrencia o van a requerir cirugía. El cuadro clínico, la verdad es que la sintomatología de los pacientes que tienen diverticulitis o divertículos en general, los divertículos van a ser asintomáticos. La diverticulitis aguda va a presentar característicamente dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre, náuseas, vómito, distensión abdominal, complicaciones como abscesos peridiverticulares, fístulas, estenosis, perforación y la hemorragia que ya mencionamos. Entonces,
Los pacientes que tienen enfermedad diverticular, síntomas crónicos caracterizados por dolor en el cuadrante inferior izquierdo sin antecedentes documentados de fiebre, tienen evidencia radiológica endoscópica de vértigo, pero no hay datos de estenosis, absceso, perforación o obstrucción. La colitis asociada a divertículos es una entidad que, además de presentar síntomas de enfermedad diverticular, se acompaña la mayoría de las veces de sangrado transrectal y diarrea. O sea, aquí va asociado, y aquí es donde hay este esquemita que me gustó mucho, en el cual cómo se va a transponer lo que es una enfermedad por síndrome de intestino irritable y una diverticulitis, o una enfermedad diverticular, y estos son los síntomas que van a estar dentro de los dos grupos: dolor abdominal, malestar, distensión, alteración de los movimientos intestinales. Los pacientes que van a presentar una enfermedad diverticular van a ser aquellos pacientes característicos de 60 años de edad, menor frecuencia de dolor abdominal menos de 24 horas, antecedentes de diverticulitis. ¿Sí? Y aquí los pacientes que van a estar con síndrome de intestino irritable van a tener estas características. Sin embargo, sí hay una asociación en la que se puede llegar a confundir el paciente, y eso pasa clásico. Muy seguido, cuando llega un paciente a urgencias con dolor abdominal, y dices, bueno, pues puede ser una diverticulitis, ¿no? Y pues toman un ataque, lo cual se tenía un síndrome de intestino irritable. Entonces, por eso hay que evaluar muy bien a estos pacientes si tienen esta edad, están en este grupo de edad y tienen estas características, en el cual podemos nosotros catalogarlos como enfermedad, como un síndrome de intestino irritable. Este artículo es interesante, en el cual menciona que la prevalencia del síndrome de intestino irritable se va aumentando después de los cuadros de diverticulitis. Así como tenemos el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, aquí en ese artículo lo catalogan como síndrome de intestino irritable post-diverticulitis. Y se ve como claramente que después de este es un estudio en el cual se presentaron los enfermos con diverticulitis y casos controles, y cómo se va desarrollando la enfermedad de síndrome de intestino irritable en relación al cuadro de diverticulitis y los meses en los que han pasado el diagnóstico de diverticulitis y la incidencia. ¿Vale? En lo que es el diagnóstico y el cuadro clínico de la enfermedad diverticular, sobre todo cuando está en la etapa aguda, pues la realidad es que sí puede llegar a ser nuestra, pero si es un dolor del lado izquierdo, taquicárdico, con fiebre, leucocitosis, todas al abdomen, tiene resistencia muscular y demás, pues obviamente puede ser una enfermedad diverticular. A ese paciente hay que pedir una tomografía. Yo no sé si le pasa a la mayoría de ustedes, pero nosotros muchas veces, no, pídele primero un ultrasonido. Bueno, un ultrasonido sí tiene una función. Sin embargo, la tomografía es de mayor sensibilidad y especificidad. Si tienes el recurso, no gastes en un estudio previo, ve directamente a la tomografía. Hay suficiente evidencia para poder decir que lo que más le conviene para un diagnóstico de enfermedad diverticular es la tomografía. Aparte de que vamos a poder dar una estratificación de la gravedad mediante tomografía, permite seleccionar a los pacientes candidatos a tratamiento no quirúrgico, permite predecir también el riesgo de complicaciones posteriores al tratamiento conservador. Y la recomendación que se da es la tomografía anatómica, es el estudio más apropiado para el diagnóstico de la diverticulitis aguda, superficialmente con la utilización de medios de contraste oral, intravenoso y rectal. No tengan miedo en solicitar a un paciente que tiene una enfermedad diverticular complicada el medio por vía rectal. No pasa nada. De hecho, te da mucho más información para poder tener una mejor solución al paciente y poderla clasificar, y como vamos a ver más adelante, va a depender de esto. Esta es la clasificación clásica de Hinchey. Hay quienes ponen 2A y 2B. A mí la verdad la que más me satisface y la que está validada es esta que recomiendo en la guía de Cenitec. ¿Por qué recomiendo la guía de Cenitec? La verdad es que los autores de la guía de Cenitec los conocemos, sabemos quién la hizo, la hicieron muy bien, estuvimos en contacto cuando estaban haciendo esta guía, está súper completa, los invito a que la revisen. No le piden nada a las guías americanas, nada, como lo vamos a comparar ahorita. ¿Sale? Y el estadio 0 pues lo clasifican como diverticulitis leve, o sea, no hay un cambio como tal. El estadio 1A, inflamación
inflamación periódica del pulmón. El estadio 1B, absceso menor de 5 centímetros de la proximal del proceso inflamatorio primario. El estadio 2, absceso intraabdominal pélvico paraperitoneal. El estadio 3 y el estadio 4, que ya son peritonitis, una purulenta y otra. Aquí está esquemáticamente cómo se presenta un estadio 1 con una inflamación, un absceso pélvico, una peritonitis purulenta y una peritonitis. Esto es muy importante para poder tomar decisiones a raíz del diagnóstico. Si nosotros tenemos un paciente en HIT 0 y 1A, ese paciente lo podemos catalogar como no complicado. De aquí va a derivar la importancia del tratamiento. Por eso es básico y por eso es importante tener una tomografía antes de poder tratar la diverticulitis. ¿Sí? Entonces ya cuando una vez que tenemos un absceso, ya con eso nosotros podemos catalogar al paciente como complicado. ¿Ok? Aquí vemos una de las tomografías, cómo se ve la inflamación, cómo se ve el medio de contraste rectal. Aquí se ve la inflamación. Aquí en otro se ve perfectamente cómo está el medio transrectal, el medio de contraste, cómo está. No hay perforación. Hay una edema importante, inclusive se puede decir que puede tener una estenosis, pero eso es muy complicado saber en un proceso agudo. Aquí tenemos otra imagen de cómo se ve la enfermedad ventricular. Y en esta, si se dan cuenta, cómo es que nos ayuda, aquí está el proceso inflamatorio y cómo de ella hay equilibrio, cómo hay medio de contraste. Con eso nos va a ayudar a saber que este paciente está perforado. Los pacientes que están perforados obviamente tienen el riesgo de que se paciente totalmente quirúrgico. Otro de los mitos que hay sobre la enfermedad diverticular: no, pues tienen divertículos, pídele un colon por enema. La verdad es que los colon por enema tienen muy poca utilidad ya hoy en día, pero para la enfermedad diverticular no pidan más colon por enema. No es necesario. Aquí la realidad es que si tenemos el armamento de estudios endoscópicos, si tenemos armamentos como tomografías y demás, el estudio de colon por enema no te va a dar más información. Sin embargo, en este artículo, que me pareció interesante, se dan cuenta, lo acaban de publicar, mencionan que el impacto que tiene el colon por enema es que a los pacientes que se le da el bario van a tener mucho más recaída y va a tener un aumento en lo que es, si tenías un paciente de bajo grado, va a tener una recaída más grande, ¿sí? En los pacientes que le dieron bario. ¿Sí? Digo, la verdad es que es un estudio retrospectivo, sin embargo, no había encontrado yo un estudio como que estuviera en contra totalmente del colon por enema. Yo sabía que ya no había que utilizarlo, pero aquí ellos mencionan, no lo pongas porque vas a tener una presentación más severa, si le vas a hacer daño al paciente. Y este es el esquema que ellos mencionan de cómo está la diverticulitis convencional y cómo puede llegar a tener afección el postvario en este paciente. ¿Vale? Obviamente son colon por enemas cuando ya pasaron de la enfermedad de diverticulitis, no son en agudo de aplicación de colon por enema. Y ya tenemos el diagnóstico del paciente con diverticulitis. ¿Qué le vamos a hacer? Pues hacer la TAC. Si tenemos la TAC y tenemos cómo vamos qué tipo de complicación va a tener, entonces vamos a saber que el Kinchi 1 lo vamos a tratar con antibióticos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber si el paciente se tiene que quedar o no? Los pacientes que tienen respuesta sistémica inflamatoria tienen que quedarse hospitalizados. Esos. Los otros que tienen también que quedarse son aquellos que no van a tener tolerancia a la viral. Esos pacientes tienen que quedarse hospitalizados y cubrir su esquema antibiótico. ¿Y cuál es el esquema recomendado hoy en día? Ciprofloxacina, metronidazol, o ceftriaxona, metronidazol, beta-lactámicos, inclusive hasta carbapenémicos
no combinan solo. ¿Sí? Pero esos pacientes hay que tener un paciente que presenta dolores, un pinche uno, tolera la vía oral, ok, te puedes ir a tu casa con tu ciprofloxacina y tu metronidazol, ¿sí? Pero por eso es importante el estudio previo. ¿Qué pasa con los pacientes que ya tuvieron un cuadro de diverticulitis no complicado? Estos van a tener un índice de recurrencia, ¿sí?, de 20% aproximadamente. Ojo, lo que sí es cierto es que no es una enfermedad progresiva. Si te da un pinche 1, no quiere decir que si te da otra vez, un pinche 2 y después un pinche 3. No, no va a pasar eso. Por eso los pacientes que tienen enfermedad no complicada no se operan de primera instancia. Sin embargo, sí se les da un seguimiento y lo que recomiendan hoy es dar suplementos de fibra más rifaximirina de 400 miligramos cada 12 horas por 7 días al mes, inclusive de 2 a 24 meses, si estos hay una mejoría sintomática. Si no hay una mejoría sintomática, a esto se le va a añadir la mesalacina y probióticos. La combinación de mesalacina y probióticos ha tenido una evidencia clara de una disminución en la recurrencia de la enfermedad, ¿vale? Entonces, es importante que estos pacientes se sigan. O sea, si tú lo ves en la consulta, el paciente que tiene diverticulitis, dice, no, pues ya estás bien, adiós. No. El paciente hay que darle seguimiento, con su fibra y de recomendación con la rifaximirina. Por eso es importante lo que les mencionaba al principio de la explicación sobre el desarrollo de la diverticulosis hacia la diverticulitis. Lo que les mencionaba, la rifaximirina y la mesalacina. Ok, entonces si ya tenemos un paciente con un HINCH2 y tenemos un paciente con un absceso mayor de 5 cc, ¿qué vamos a hacer? El paciente es candidato en ese momento a drenaje percutáneo. Obviamente, pues tiene que ser en un centro donde haya radiólogos intervencionistas para tener el menor riesgo. Ese también es un factor súper importante. Aquí se ve cómo en este estudio que se hizo, cómo pacientes que se sometieron a drenaje y los que fallaron el drenaje, cómo es que llegaron hasta una mortalidad del 33% y con una colostomía del 80%. Y los que fueron exitosos los drenajes, tuvo una colostomía, no tuvieron colostomía y una mortalidad. Y en los que no se les utilizó solamente medicamentos, llegaron a tener hasta un 100% la colostomía y 20% de mortalidad. Entonces tenemos que estos pacientes se ven beneficiados claramente por un drenaje percutáneo. O sea, vuelvo a lo mismo, si no tenemos un diagnóstico, no sabemos qué tipo de diverticulitis tiene, tenemos que en el caso ofrecerle un tratamiento como ese. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que del 50-74% de los que se les realiza drenaje evita cirugía urgente. Obviamente, si recordamos en la clasificación, menciona pacientes que tienen abscesos pélvicos, ya son 2, un pinche 2, y los pinches 2, por la clasificación que les ponía, ya es complicado. Estos pacientes tienen que terminar en cirugía electiva. Sí, se evita la cirugía de urgencia y por eso llegan a no tener colostomía, pero sí se tiene que resolver el caso. Es lo que vamos a mencionar más adelante, y que la sigmoidectomía electiva después del primer episodio de diverticulitis no complicada debe ser individualizada. ¿Qué significa? Los gringos le dicen case by case, o sea, los pacientes con enfermedad diverticular recurrente no complicada, ya no es como antes, tenías 2 o 3 episodios, que si eres menor de 50 años y demás, hay que operarlo. No, los pacientes que tienen una recurrencia con una enfermedad no complicada no son candidatos a cirugía. Vamos a individualizar el caso para que se pueda tomar una decisión en conjunto por el riesgo de la misma cirugía. Un tercio de la recurrencia después de la mitad de la presentación del primer año. El tratamiento puede ser conservador con una recurrencia del 3 a 23%, y hay una necesidad en estos pacientes que fueron no complicados del 6% de la cirugía, y el riesgo de la cirugía de urgencia de estómago es 1 en 200 pacientes al año. Ok, entonces esto ya lo marcan las guías clínicas de las americanas, en el cual, y es bien importante porque antes teníamos otros conceptos sobre la cirugía de estómago.
El número de episodios previos no es determinante para realizar cirugía. No aumenta morbilidad, mortalidad ni riesgo de colostomía. La perforación más común es en el primer episodio. O sea, si tú vas a presentar una perforación, lo más frecuente es que se presente en la primera de las presentaciones. ¿Ok? El mayor riesgo de morbilidad está en trasplantados por corticosteroides crónicos, insuficiencia renal, enfermedades de la colágena y inmunosupresión. Estos pacientes son los que nosotros tenemos que seleccionar, porque muy probablemente se beneficien de una cirugía, aunque haya presentado una diverticulitis no complicada. El primer cuadro de diverticulitis complicada considera realizar colectomía electiva, una evidencia no ve. Eso quiere decir que todos aquellos pacientes que ya presentaron un cuadro de enfermedad diverticular complicada, como les mencionaba, un Hinchi 2, sobre todo un Hinchi 1B, esos pacientes se ven beneficiados a una cirugía electiva. O sea, esos van directo a cirugía después de pasar el proceso agudo. Las recomendaciones a veces van de 3 meses para poder operarlo el proceso. Y el 3 y el 4, pues obviamente son peritonitis y eso son cirugías de urgencia. O sea, eso no entra aquí en este rubro para poder discutirlo. Sencillamente son pacientes de urgencias en ese caso. Entonces, quedamos que ¿por qué se van a operar? Porque la recurrencia es del 40%. ¿Sí? Y hay un mucho mayor riesgo de una estenosis y fístula. ¿Sí? O sea, los pacientes que presentan un cuadro complicado, esos muy seguramente se van a complicar. 4 de cada 10 vas a terminar con una complicación. ¿Okay? Entonces, por eso esos pacientes se operan de forma. Y hace mención la guía en la no recomienda resección electiva como rutina en pacientes menores de 50 años y el 25% amerita cirugía electiva en cistoma. Los factores pronósticos para una anastomosis, esto es importante que nos tengamos presentes a la hora de poder seleccionar al paciente. Cirugía de urgencia, ¿es necesaria una cirugía de urgencia para la peritonitis difusa o para aquellos que fallan en el tratamiento conservador de la diverticulitis aguda? ¿Qué quiere decir? Que aquellos que tienen Hinchi 3 y Hinchi 4 van a cirugía. Eso es ya. Ahorita vamos a discutir si se le va a hacer una sigmoidectomía con anastomosis o no, o con derivación. Y los pacientes que fallaron al tratamiento de ese paciente que entró con catéter percutáneo y no mejora la sintomatología, sigue con respuesta sistémica inflamatoria, dolor y demás, a pesar de que tiene el catéter, esos pacientes se pasan a cirugía. Y aún así también los pacientes, aquellos pacientes que no mejorían del cuadro, siendo no complicadas, como les mencionaba, hasta 40% de esos 1000 pacientes llegan a ser candidatos a cirugía de urgencia. Y aquí viene la controversia. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, se vino lo que es el lavado laparoscópico como una boda. O sea, no, pues sabes qué, ya tenemos las herramientas, la laparoscopía, ¿no? Te lava el abdomen y le pones unos drenajes y lo vas a operar de forma electiva. Era el mismo principio que se quería tener con el drenaje percutáneo. Y efectivamente, cuando salió la técnica, de hecho, esta diapositiva ya la había montado cuando comenzó con el lavado laparoscópico. Y nosotros estábamos a favor de ese tipo de técnicas. De hecho, me tocó hacer una con el doctor Jiménez en el hospital y les iba muy bien. O sea, no teníamos una gran casuística en ese momento y pues, estábamos convencidos que era la realidad tener la laparoscopia, entrenarlo y en un futuro pues lo vamos a operar, le doy mejor al paciente, vamos a estar inflamado y demás. Teníamos una mortalidad del 10.4 a 1.7, mortalidad del 1.7, 1.7 que se utilizaba en colostomía. Y el lavado peritoneal Hinchi 4, el 50% presentaba macho superior por el. Esta técnica estaba recomendada para el Hinchi 3. ¿Sí? Entonces, pues todos estábamos contentos, ya teníamos otro armamento.
Y de hecho las guías mexicanas en el 2014 mencionan que en pacientes con diverticulitis Kinshasa 3 el lavado peritoneal muestra resultados promisorios con una alta eficacia y baja mortalidad, morbilidad y mortalidad y una mínima necesidad de estómago. En los pacientes con diverticulitis Kinshasa 3, la seguridad y la eficacia del tratamiento con lavado peritoneal laparoscópico es incierto, ojo, y lo seguirá siendo hasta que los resultados del primer ensayo aleatorizado sobre el tema estén disponibles. Hasta ahí nos quedamos en el 2014. Esta guía, la guía americana, todavía no, siendo también del 2014 esta guía, ellos tampoco recomendaban, ya no recomendaban el tratamiento parcial, ya sea de lavado peritoneal o algún cierre de colostomía, de perforación. No estaban de acuerdo, pero pues nosotros estábamos esperanzados de que esa iba a ser la solución. Sin embargo, los estudios que estábamos esperando no fueron los prometedores. Se llega a la conclusión mediante estos estudios en la que nosotros aquí individualizan, hacen un estudio randomizado y ponen a 199 pacientes, de los cuales 101 va a hacer por vía laparoscópica peritoneal y la otra va a ser con resección primaria de colon. Estamos hablando de pacientes sobre todo que entran en FINCHI 3, también hay FINCHI 4 en este estudio, y lo que muestran es que la mortalidad de los 90 días no disminuyó significativamente el grupo de lavado laparoscópico y el grupo de resección del colon. O sea, no hay diferencia ahí. La tasa de reoperación fue significativamente mayor en el grupo de lavado laparoscópico que en el grupo de resección del colon. La duración del tiempo de operación fue significativamente más corta en el grupo de lavado laparoscópico, mientras que la duración de la estancia hospitalaria postoperatoria y la calidad de vida no difirieron significativamente. Entonces tenemos que la tasa de reoperación que se presentó en los pacientes que tenían lavado laparoscópico fue mucho mayor. Entonces ya no es la técnica que realmente, o sea, ya no resultó ser lo que nosotros queríamos, una técnica que pudiéramos ofrecer al paciente una resolución de la urgencia y posteriormente para tener menos riesgo de colostomía. Y esta fue la conclusión del artículo, que pues, no había lo suficiente de soporte para recomendar el tratamiento de la en un curso de no hay que hacerle a todos AMA. Pues no, ya no hay que hacerle a todos AMA, ¿no? Esto es lo que ha cambiado, ya no son las cirugías de 3 tiempos. Aquí está la evidencia en la que dice que las tasas de complicaciones postoperatorias en el uso de la osteotomía derivan del 24 al 84%. Los sesgos de selección pacientes con bajo riesgo Kinshasa 2 o 3 hay un sesgo. De esta forma, la tendencia actual es asociar la osteotomía derivativa en los casos que se realizan en osteomosis primaria. Entonces, lo que se recomienda, las guías americanas, inclusive las guías mexicanas, es que aquellos pacientes que van a ser sometidos a una resección colónica le hagamos una derivación a nivel del hígado. Esa es la recomendación que se dice. La verdad es que es bien fácil decir, no, yo te recomiendo que hagas esto, pero a la hora de entrar a un paciente que tengamos con un FINCHI 4, con materia fecal, los tejidos inflamados, hacer una anastomosis no está nada fácil, es muy complicado. Yo en la realidad, si la llego a hacer o la hago, es con sutura mecánica. Yo no utilizaría para este tipo de procedimientos una anastomosis manual. Es muy complicado. Yo les recomiendo que hagan, si la van a hacer, si una ileostomía derivativa, lo que nosotros hacemos es una resección anastomosis, una sigmoidectomía con una látero anterior engrapado, o sea, engrapamos a nivel anterior del recto, metemos la circular anterior y enlazamos ambos. O sea, no hacemos término. Nosotros metemos la cara anterior del recto a la circular, unos 3 centímetros de la línea de sutura donde ya lo cerraste y lo anastomamos. Obviamente la anastomosis que vamos a ver más adelante, esa la vamos a hacer en tejido sano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos y la ileostomía de protección. Ojo, la ileostomía de protección, ¿qué te va a ayudar? La ileostomía de protección te va a ayudar a que el paciente no vaya a tener
sepsis, porque no tengo una sepsis en ese momento. Sin embargo, muy difícilmente, si vas a tener una fístula del procedimiento, lo vas a tener con ileostomía o sin ileostomía. La cirugía eléctrica es para pacientes con fístula colovesical, escena secundaria de enfermedad diverticular. Estas son de las complicaciones más frecuentes. La más frecuente de las complicaciones es la fístula colovesical. Buenas tardes, soy el doctor Cabrales de Monterrey. La pregunta es para el doctor Lormita, de lo que verdaderamente sí es más para nosotros es qué hacer con este paciente que trae divertículos en el lado derecho, en el lado izquierdo, en el transverso, y que de alguna manera, pues sí tiene, sabes que toma una decisión. Es obvio que los del segmento del sigmoide sí que están complicados y que todo es bueno, pues, pero el derecho y el transverso también es una sigmoidectomía, colo-colo, etcétera, ya. ¿Pero qué pasa con aquellos pacientes que te tienes que enfrentar en los que hay divertículos en todos lados, que es el principal detalle para mí? Aquí lo principal es la sintomatología del paciente. Los pacientes que tienen divertículos del lado derecho tienen un riesgo mayor de sangrado. Esa es la realidad. Sin embargo, si el paciente, como ya les mencioné, el sangrado del tubo digestivo bajo excede hasta del 80%, no hay que hacerle nada, no hay que operarlos. El colon transverso tiene baja presión y al no tener tanta presión difícilmente se complica. Entonces, si tú tienes un paciente con enfermedad PAN, le llaman los endoscopistas pandiverticulosos. Yo no sé dónde se lo sacan, pero pues, así le dicen que tiene todo lleno del colon de divertículos. Si el paciente no tiene sangrado, no le hago. Si el paciente tiene una manifestación del lado, inclusive teniendo en el sigmoide, si no tiene sintomatología, no pasa nada. Ese paciente no le tienes que hablar. Si tiene sintomatología mascarada con síndrome de intestino irritable, entonces esos pacientes son candidatos a darle la rifaximin. ¿Sí? Esos son los pacientes ideales para la rifaximin y se supone que te van a mejorar la sintomatología. Sin embargo, no hay una situación específica, no hay nada de prevención. Y no le hagan, no le hagan colon por enema seriados, porque no llegan los pacientes. Es que ya me han hecho 5 colon por enema porque tengo divertículos. No, la verdad es que no te sirve para nada. Eso sí, si tienes un paciente con enfermedad articular, porque te llegó por alguna situación y hicieron el colon por enema, pide una colonoscopia. Eso sí es importante. Doctor, buenos días. Para usted la pregunta, si hay un paciente que tiene enfermedad articular en todo el colon izquierdo y está muy sintomático, ha sangrado, periodo de diverticulitis, etc. Y usted en el colon por enema sabe que tiene 2 divertículos del colon derecho grandes, ha sangrado, hay un proceso agudo, decide usted quitar el colon izquierdo y preservar los otros 2, dejarlo, o ¿qué le hace exactamente a este paciente? Mira, depende. Lo ideal para los pacientes que presentan sangrado del tubo digestivo bajo es hacerle un estudio endoscópico, porque es la manera en la que tú te vas a dar cuenta de dónde está sangrando. O sea, porque si yo le voy a quitar todo el colon porque sospecho que está sangrando a un lado, no se vale. Tienes que estar con la certeza dónde está. Si el paciente está hemodinámicamente estable, no tiene compromiso cardiovascular, ese paciente hay que estudiarlo hasta saber de dónde está sangrando. Si el paciente te llega con estado de choque, no sabes dónde está sangrando, confirmas que es del tubo digestivo bajo, ese paciente va en ese momento a una colectomía subtotal, con una milioproctoanastomosis. Pero es muy importante el caso, dónde se lleva y sobre todo el estudio endoscópico. Y si no tiene, y si con la endoscopia no se puede, hacerle la arteriografía. O sea, es muy importante la ubicación en pacientes estables. Okay. Pero sangrando de forma aguda, que es el sangrado. Sangrando de forma aguda y el paciente está chocado, ese paciente se tiene que hacer una colectomía subtotal. Independientemente de, bueno, sin saber en ese momento de dónde viene. Sí, o sea, si el paciente tiene un sangrado que ya tuvo todos los criterios para ser operado, tienes que tener más de 4 paquetes globulares, el paciente está hemodinámicamente inestable, ese paciente tiene que llevar una colectomía subtotal. Y ahora, si el paciente tiene un proceso agudo de colon izquierdo, diverticulitis, perforación, etc., y los otros divertículos están tranquilos, sabemos que no hay proceso agudo, solamente el sigmoide, no toques más.
Solamente 5 minutos. No, No se hace más. Gracias.